Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo artificial de la estación orbital Tierra 9 proyectaba una luz anaranjada sobre las naves que entraban y salían sin descanso. Lissari descendió por la rampa metálica de la nave diplomática con pasos firmes, aunque por dentro su pulso se aceleraba con cada paso. Sus ojos violetas, grandes y alerta, recorrían con atención cada rincón del hangar. Era su primera misión en territorio humano, y aunque fue entrenada para ocultar emociones, no pudo evitar tensar ligeramente los hombros al sentir el aire pesado y denso que los humanos consideraban respirable. Vestía su túnica ceremonial de embajadora novicia, con los bordes bordados en hilos de plata del Irkan, un gesto de respeto hacia las costumbres de la alianza. Pero ningún adorno podía ocultar la fragilidad que sentía rodeada de tanto acero, humo y ruido. Los humanos eran ruidosos, brutales, impredecibles. El protocolo dictaba que la recibiría un oficial terrestre. Ella esperaba un comité, un discurso, quizás flores. Lo que no esperaba era el estruendo. Una explosión sacudió el hangar antes de que pudiera dar un paso más. Un contenedor salió volando por los aires y el suelo tembló con fuerza. Las sirenas aullaron. Los trabajadores comenzaron a correr en todas direcciones. Un segundo estruendo retumbó y la nube de humo ocultó todo a su alrededor. Lissari tosió, con los ojos llorosos, incapaz de ver. Y entonces lo sintió. Un brazo fuerte la rodeó por la cintura y la empujó al suelo, justo antes de que un panel metálico se estrellara donde ella había estado. Sus antenas sensoriales se crisparon al contacto con el cuerpo cálido y musculoso que la protegía. El aire le fue arrancado de los pulmones. Cuando la nube de polvo se disipó, Lissari alzó la vista y se encontró con unos ojos oscuros, intensos, y una sonrisa torcida que le pareció tan fuera de lugar como desconcertante. —¿Estás bien? —preguntó él, con voz grave y ronca. Ella parpadeó, incrédula, y trató de incorporarse. Su túnica estaba rasgada, una de sus rodillas sangraba levemente. —¿Me tocaste sin mi consentimiento? —respondió ella, con tono ofendido, más por orgullo que por indignación real. —Sí —contestó él, encogiéndose de hombros—. Pero también te salvé la vida. Si quieres reportarme, hazlo después de que dejemos de morirnos aquí. La ayudó a levantarse. Lissari vaciló un segundo, pero aceptó la mano extendida. Estaba caliente, firme, humana. —¿Quién eres? —preguntó ella. —Elías Navarro, oficial de seguridad terrestre. Encantado de salvarte el pellejo. La forma tan directa en la que hablaba la descolocaba. No era vulgar, pero tampoco ceremonial. Había algo primitivo en él y al mismo tiempo, protector. Mientras los bomberos apagaban los restos del incendio, Elías la escoltó por los pasillos de la estación. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, él se interponía ligeramente entre ella y el extraño, como si su instinto no pudiera evitarlo. Lissari no sabía si sentirse irritada o segura. No lo quería admitir, pero había algo en la forma en que caminaba, como mantenía la vista en su entorno, siempre alerta. Era un guerrero. No de los que hablaban de paz, sino de los que sabían cuando era necesaria la violencia para mantenerla. Una vez en la zona segura, Lissari giró hacia él. —Gracias por intervenir. —De nada. Aunque, si vuelves a preguntarme si tienes que denunciarme por salvarte, esta vez lo pensaré mejor. Ella entrecerró los ojos. ¿Era una amenaza? ¿Una broma? ¿Un intento de coqueteo? No lo sabía. Pero por primera vez desde que pisó territorio humano, sonrió. Elías la miró sorprendido, luego ladeó la cabeza. Tienes una sonrisa peligrosa, embajadora. Y tú eres más imprudente de lo que debería ser alguien asignado a mi seguridad. Perfecto. Entonces haremos buen equipo. En ese instante, Lissari no sabía que ese hombre no solo alteraría su misión. Alteraría todo su mundo. La sala de lectura de la embajada provisional era fría, silenciosa y estéril, pero eso no impedía que Lissari sintiera un calor extraño arder bajo su piel mientras pasaba una y otra vez la página del informe. Los documentos estaban clasificados como antropología del contacto, interacciones íntimas,
y aunque al principio se había propuesto leerlos por simple profesionalismo, una frase la había dejado completamente inmóvil. Durante el cortejo, los humanos suelen utilizar mordidas suaves en zonas sensibles del cuerpo de la pareja, como forma de afecto o dominancia consensuada. Lysari se recostó lentamente en la silla, con la mirada clavada en la pared. Mordidas. Mordidas de afecto. Era ridículo. Salvaje. Barbarie primitiva. ¿Por qué entonces sentía esa punzada de curiosidad en el pecho? En su cultura, el contacto físico íntimo estaba regulado por niveles estrictos de vínculo. Un roce de dedos podía ser una promesa. Un beso en el cuello, un compromiso formal. Pero esto era animal. Su mente, contra su voluntad, viajó de nuevo a la escena en el hangar. Elías la había rodeado con su cuerpo como si fuera una extensión natural del suyo. La forma en que la sostuvo, cómo la miró, y luego la manera en que caminaba a su lado, sin pedir permiso, pero sin invadir. ¿Sería capaz de? La puerta de la sala se abrió sin aviso. Lysari dio un respingo. Elías apareció en el marco, apoyado con despreocupación, comiéndose una fruta roja que chorreaba jugo en su mano. Sus ojos se desviaron de inmediato hacia los documentos sobre la mesa. ¿Estudia sobre nosotros, embajadora? Preguntó con una sonrisa cargada de algo más que humor. Lysari se enderezó, intentando mantener la compostura. Cerró la tableta de datos con calma forzada, pero él ya había leído el encabezado del informe. «Estoy realizando observaciones diplomáticas», dijo ella, con tono frío. «No es asunto tuyo». Elías se acercó. No pidió permiso, como de costumbre. Tomó asiento al otro lado de la mesa, dejando su fruta sobre la superficie brillante. Luego la miró con una intensidad que hizo que a Lysari se le secara la boca. «¿Leíste la parte de las mordidas?», preguntó, como si nada. Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. «Es irrelevante. Solo una nota cultural», respondió. «Oh, es más que una nota. Es una práctica común». Lysari frunció el ceño. «¿Y lo haces tú? ¿Muerdes?». Elías apoyó los antebrazos sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Su voz bajó a un susurro cargado de provocación. «Solo si la otra persona me lo ruega». La embajadora desvió la mirada. Había cometido el error de dejarlo entrar en su juego, y ahora sentía que había perdido el control. Su piel, tan pálida y luminosa, temblaba sutilmente por dentro, aunque mantenía la compostura. Su mundo entero le decía que debía rechazar esa energía tan física, tan directa, pero su cuerpo parecía tener otra opinión. «¿Siempre eres así de invasivo con tus protegidas?», preguntó, casi en un susurro. Elías la observó un momento. Luego se incorporó y recogió su fruta. «Solo con las que me miran como si quisieran que las muerda», respondió, y se marchó sin más, dejando el eco de sus palabras flotando como una brasa encendida. Lysari se quedó sola, con la tableta cerrada frente a ella y el pulso desbocado. Trató de convencerse de que era una reacción natural. Curiosidad cultural, nada más. Pero cuando se llevó una mano al cuello, sin darse cuenta, y lo rozó suavemente con los dedos, supo que algo había comenzado dentro de ella. Algo que ya no podría ignorar. No sabía si lo odiaba o lo deseaba. Pero lo que sí sabía era que Elías Navarro no era como ningún ser que hubiera conocido jamás. Y eso la aterraba más que cualquier informe. Las noches en la estación Tierra 9 eran demasiado silenciosas. No había insectos, ni viento, ni los susurros de la fauna nocturna como en los mundos natales de Lysari. Solo el zumbido constante del sistema de ventilación, los pasos lejanos del personal de seguridad y algo más. Algo que no debía estar allí. Los sensores de su habitación marcaban acceso restringido, sin señales de intrusión. Y aún así, cada noche desde su llegada, Lysari despertaba con la sensación de estar siendo observada. Al principio pensó que era el estrés del primer contacto. Una reacción fisiológica normal al cambio de atmósfera, cultura, costumbres. Pero esa noche lo vio. La figura estaba allí, al otro lado del balcón de cristal polarizado, inmóvil, recortada contra la oscuridad del espacio exterior. Alta. Cubierta con un traje opaco. Sus ojos,
Apenas un reflejo, brillaban como dos estrellas distantes. La figura no se movió ni cuando Lissari se acercó con cautela. Cuando parpadeó, ya no estaba. Corrió hacia la consola. Ninguna alarma. Ninguna brecha. Y sin embargo, su pulso se disparó. No era una ilusión. No era su imaginación. Alguien la estaba vigilando. Activó el comunicador de emergencia. Navarro. Habitación 19, sector L inmediato. No pasaron más de 40 segundos antes de que la puerta se abriera con un golpe seco. Elías entró sin aliento, camisa desabrochada, pistola al cinto. Su mirada recorrió la habitación con reflejos entrenados. Detectó la tensión en su rostro al instante. ¿Qué pasó?, preguntó, con voz baja pero cargada de intención. Lissari señaló el ventanal, su tono más sereno de lo que se sentía. Alguien me observa desde ahí. Lo vi esta vez. No fue mi mente. Estaba ahí, parado. Elías no dudó. Se acercó al panel y activó la vista exterior. Nada. Ni una señal de vida. Luego revisó los sensores térmicos. Ningún rastro. Eso no significa que no haya estado, dijo ella, más para sí que para él. Lo sé. Algunos saben cómo borrar su presencia. Pero eso no me gusta. ¿No es tu trabajo que me guste a mí?, preguntó, con una sonrisa irónica. Elías volvió la vista hacia ella. Esta vez, su expresión fue distinta. Menos arrogante. Más sombría. Mi trabajo es mantenerte viva. No complacer tus expectativas. Hubo un silencio cargado. Lissari no sabía si era el miedo lo que la hacía acercarse a él, o la necesidad de sentir algo real en medio de tanta incertidumbre. Lo observó detenidamente. Tenía una herida en la ceja, una cicatriz antigua que parecía haber sanado mal. Ojos hundidos, oscuros, con algo salvaje detrás. «Quiero que te quedes esta noche», dijo ella de pronto. Elías levantó una ceja. ¿Eso es una orden? Es una petición, respondió ella, firme. Me siento más segura cuando estás cerca. Él no respondió. Solo arrastró una silla hacia el rincón más cercano a la cama y se sentó con la pistola en la mano, mirando fijamente la puerta. No habló. No hizo ningún comentario. Pero su presencia llenaba la habitación con un calor inesperado. Una especie de escudo invisible que la envolvía por completo. Lissari se acomodó entre las sábanas, pero no podía dormir. Su mirada se posó en él, en cómo respiraba, en cómo sus músculos se tensaban cada vez que algún sonido rompía el silencio. A pesar de la distancia, había algo íntimo en esa noche. Más íntimo que si la hubiera tocado. ¿Duermes con todas tus protegidas en la habitación?, susurró ella, sin moverse. Elías la miró de reojo, con una media sonrisa. Solo con las que hacen preguntas estúpidas a las 3 de la madrugada. Ella rió muy bajo. Por primera vez en días, su cuerpo se relajó. En la penumbra, mientras el universo seguía girando allá afuera, Lissari dejó que sus ojos se cerraran. Pero antes de caer por completo en el sueño, sintió algo. No fue un roce físico, sino la vibración de una intención no dicha. Elías la observaba. No con lujuria. Con atención. Como si ella fuera una ecuación que no terminaba de entender. O una llama que no sabía si debía apagar o alimentar. Y entonces lo supo. No estaba segura en esta estación. No con diplomáticos. No con sensores. Solo con él. Lissari despertó sola. La habitación estaba en penumbra, bañada por la luz azulada que filtraba la atmósfera artificial de Tierra 9. Las sábanas aún guardaban el calor donde Elías había estado sentado. El sillón estaba vacío. La pistola ya no estaba sobre la mesa. Y lo más inquietante, no había dejado una palabra, ni un rastro de su presencia, como si la noche anterior no hubiese ocurrido. Durante varios minutos, simplemente se quedó sentada, abrazando las rodillas contra el pecho, observando el silencio que parecía ahora más espeso que nunca. Algo no encajaba. Se levantó y activó la terminal de datos. El canal diplomático principal estaba inactivo. No podía contactar a su delegación.
Intentó una transmisión privada a la embajadora LYS Tala, su superiora directa. Sin respuesta. El sistema no notificó fallos técnicos. Simplemente, no había conexión. El miedo se instaló en su pecho como una garra fría. Se dirigió al centro de comunicaciones de la estación, pero fue bloqueada en la entrada por 2 guardias humanos con insignias que no reconocía. Cuando pidió acceso, alegaron mantenimiento de seguridad. Cuando exigió explicación, recibió sonrisas corteses y miradas vacías. Demasiado vacías. Regresó a su habitación. Cada paso en el pasillo parecía más largo, más peligroso. Pasó junto a una ventana y por un instante pensó ver de nuevo esa figura observándola desde una torre lejana. Pero cuando giró la vista, no había nadie. Esperaba encontrar a Elías esperándola, con alguna excusa arrogante, una sonrisa, una broma. No estaba. La terminal personal vibró. Un mensaje cifrado. Solo 4 palabras. Vienen por ti. Corre. El código de encriptación era suyo. Pero el mensaje, de él. Sintió como todo su cuerpo se tensaba. Las paredes ya no eran paredes. Eran jaulas. Cada esquina podía esconder una trampa. ¿Quiénes venían? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Entonces lo comprendió. La muerte de la embajadora LYS Tala, que hasta ese momento le habían reportado como accidente técnico, aparecía ahora en los informes como sabotaje interno. Nadie la había informado. Nadie le había dicho nada. Y ella, Lissari, había sido dejada sola a bordo, sin protección, sin contactos, con la única compañía de un humano al que apenas conocía. O eso pensaba. Activó un acceso restringido a la base de datos militar de la estación. Ingresó una serie de claves que solo un diplomático de su rango podía usar. Buscó el nombre, Elías Navarro. El resultado fue como una bofetada. Elías no figuraba en los registros como oficial de seguridad asignado a embajadores alienígenas. Su expediente estaba sellado. Clasificado. Y había palabras que brillaban en rojo: unidad táctica encubierta, operaciones negras, vigilancia sin consentimiento. Espía. Lissari retrocedió, como si las palabras pudieran golpearla físicamente. Todo había sido una mentira. La cercanía. La protección. Incluso sus gestos más sinceros. Era un agente. Alguien asignado a observarla. Controlarla. Quizá, eliminarla. El corazón le dolía con una mezcla de furia y traición. Pero también, algo peor, duda. Si todo había sido falso, ¿por qué la miraba así cuando pensaba que ella dormía? No entendía nada. Y sin embargo, su instinto gritaba una sola cosa: muévete. No volvió a su habitación. Corrió por pasillos laterales, bajó por compuertas de mantenimiento y accedió a sectores olvidados por el personal común. Usó códigos antiguos para desactivar sensores, cerró tras de sí cada puerta que atravesaba. La estación era una red de acero, y ella, una presa que conocía el camino por dentro. Llegó a una sala de soporte vital, desactivada. Oscura. Fría. Se apoyó contra una consola y respiró entrecortado. Trató de calmarse. Necesitaba pensar. La puerta se abrió. Elías. Cubierto de sudor, con la mirada encendida y la camisa manchada de algo que no parecía pintura. Ella alzó un tubo de acero como defensa. No des un paso más, advirtió. Ya sé quién eres. Él no se detuvo. Escúchame. ¿Me escuchaste tú cuando me usaste? ¿Cuando fingiste protegerme mientras espiabas cada palabra que decía? Sí. Porque cada palabra que decías me importaba más de lo que debía. Su voz no era la de un soldado. Era la de alguien que llevaba demasiado tiempo mintiendo y que por primera vez ya no sabía cómo hacerlo. Lissari bajó el tubo. No porque le creyera, sino porque en sus ojos había algo que no sabía cómo clasificar. Algo que no encajaba con los informes ni con la traición. Dolor. Y también, deseo. No sabía aún si iba a matarlo o besarlo. Pero sabía algo con certeza absoluta. Él había elegido estar con ella. Y alguien más los quería muertos a los dos. El silencio que siguió a su confrontación fue corto,
como la calma antes de una tormenta inevitable. Elías no dio más explicaciones. Simplemente se acercó a una de las consolas antiguas, forzó un panel manual y activó un canal oculto. Una proyección flotante apareció, mostrando los corredores principales de la estación. En tiempo real. Con etiquetas rojas. 8 figuras avanzaban rápido, perfectamente armadas, cruzando las secciones cerradas. No buscaban a alguien. Sabían exactamente dónde estaban. Lysari tragó saliva. Ya no podía fingir que tenía el control. Estaban cazados. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Susurró. Alguien los guió. El protocolo se activó desde dentro. Todos los accesos están bloqueados, excepto las rutas que llevan aquí. Nos encierran como animales, murmuró ella. Elías se giró hacia ella. Su rostro ya no mostraba culpa. Ni rabia. Solo resolución. Entonces morderemos como animales. Abrió una caja de emergencia. Sacó 2 armas, una para él y una para ella. Lysari dudó un momento antes de aceptar la suya. Era pesada, rugosa, hecha para manos humanas. Pero cuando cerró los dedos en torno al mango, algo despertó en su interior. Ya no era una diplomática. Ya no estaba allí para observar. ¿Sabes usarla?, preguntó él. Aprendí a disparar antes de caminar. ¿Y tú, sabes proteger sin mentir? Él sonrió, pero no contestó. No había tiempo para redención. Las primeras explosiones llegaron minutos después. El corredor lateral cedió ante una carga que destrozó las compuertas. Fragmentos de metal volaron. El aire se llenó de humo y luces rojas intermitentes. Las alarmas no sonaron. Esto no era un ataque oficial. Era una ejecución silenciosa. Elías y Lysari se movieron como sombras. Cruzaron un pasaje auxiliar, bajaron por un conducto vertical hasta los niveles de ingeniería. Allí, entre vapores, cables expuestos y maquinaria vibrante, se detuvieron. Están usando rastreadores térmicos, dijo él. Si nos separamos, les costará más seguirnos. ¿Y si no quiero separarme de ti?, preguntó ella, sin sarcasmo. Elías la miró. La tensión que había entre ellos desde el primer día ahora era algo crunt, deschis, cao respiraie fiervinte intredou corpuri pecale esse secciocneask. Si me quedo contigo, dijo él, voy a seguir el instinto. Y te juro que mi instinto no tiene nada que ver con diplomacia. Ella se acercó hasta quedar a unos milímetros de su rostro. El calor de su cuerpo, la mezcla de miedo, furia y dorín era palpabil, electrizante. No te detengas. Fue ella quien lo besó primero. Feroz, corta, directa. No era amor. Era supervivencia. Era afirmare. Era marca. Y él le respondió con una mordida suave en el labio inferior, sin romper la piel, pero lo suficientemente firme como para que el cuerpo de Lysari se estremeciera entero. Y entonces, la puerta de acceso se abrió de golpe. 2 enemigos entraron. Uniformes negros. Sin emblemas. Sin palabras. Elías disparó primero. Preciso. Letal. Lysari se agachó, rodó hacia un lado, levantó el arma y disparó una ráfaga directa al casco del segundo agresor. Cayeron sin emitir sonido. Solo el zumbido de sus equipos quedó flotando en el aire. Ambos se miraron, jadeando. Manchados de sudor y humo. Pero vivos. No te vuelvas a ir sin decir nada, dijo ella, aún con el arma temblando en la mano. No pienso dejarte sola otra vez, respondió él. Entonces deja de mentirme. Lo haré. Si salimos de esta. Saldremos. El corredor tembló de nuevo. Más enemigos venían. Más rápido. Pero ahora ya no eran solo un espía y una embajadora. Eran 2 bestias acorraladas, con la espalda contra el acero y las armas en las manos. Y el mundo estaba a punto de descubrir cuán peligrosos podían ser, juntos. El corredor vibraba con cada paso de los enemigos. Las luces parpadeaban en rojo, sombras y siluetas cruzaban los cristales agrietados como espectros de muerte. La estación entera parecía respirar con dificultad, como si la propia estructura supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre.
Lissari y Elías corrían espalda con espalda, disparando en sincronía, sin hablar, sin vacilar. Ella cubría las esquinas, él cuidaba las alturas. Se movían como si sus cuerpos hubieran sido diseñados para pelear juntos, como si hubieran nacido para encontrarse justo en este instante. La estación se había vuelto un campo de batalla secreto. Cada sector que cruzaban era otro fragmento de su mundo derrumbándose. Amigos que nunca existieron, aliados que resultaban traidores, techos que colapsaban sobre sus cabezas. Pero ellos seguían avanzando. Llegaron al núcleo de energía, el corazón de Tierra 9, un cilindro luminoso que latía con pulsos azules. Allí, Lissari introdujo su clave diplomática, una secuencia que ningún humano debería conocer, excepto que alguien la hubiera vendido. «Podemos activar la sobrecarga del núcleo», dijo ella. «Si lo hacemos, todo este sector quedará fuera de servicio. Ellos no podrán seguirnos. ¿Y nosotros? Nosotros saldremos en una cápsula secundaria. Pero hay que resistir 5 minutos. Solo 5. Elías se giró, apuntó hacia la pasarela de entrada y asintió. 5 minutos contigo es todo lo que necesito. Los enemigos llegaron al minuto con 40. Más rápidos de lo previsto. Más armados. No querían capturarla. Querían hacerla desaparecer. Elías se colocó frente a ella, cubriéndola con su cuerpo mientras disparaba sin pausa. Lissari lo imitó. Su mano temblaba, pero su mirada estaba fija. Si tenían que morir, morirían juntos. Pero no pensaba dejar que lo tocaran. Uno de los atacantes alcanzó a Elías en el hombro. Él cayó de rodillas, pero se levantó al instante, la mirada encendida por un fuego que parecía imposible de apagar. Ella gritó su nombre. Él sonrió. «Sigo aquí, princesa alienígena». «No me digas princesa. Entonces dime tú lo que soy». «Eres mío». La cápsula de emergencia se desbloqueó en el último segundo. Lissari arrastró a Elías dentro, sus heridas sangraban, pero sus ojos no mostraban dolor. Solo orgullo. Ella activó el lanzamiento, y la pequeña nave se desprendió de la estación justo cuando el núcleo explotaba con una luz blanca que lo envolvía todo. La sacudida fue brutal. Giraron en el vacío. No había orientación. Solo estrellas. Silencio. Y luego, calma. Elías respiraba con dificultad. Lissari se arrodilló a su lado, le arrancó la camisa rasgada y limpió la herida con lo poco que tenía. Él la miraba como si no pudiera apartar la vista. «Pensé que no saldríamos de allí», susurró. «Tú siempre planeas morir, ¿verdad? Hasta que te conocí». Ella lo besó. Esta vez sin rabia, sin miedo, sin necesidad de demostrar poder. Lo besó como se besa cuando ya no hay nada más que ocultar. Como si el universo entero pudiera detenerse en ese momento y todo seguiría teniendo sentido. Cuando se separaron, Elías la miró con una chispa que no venía del dolor ni del deber. «Todavía no me has dejado marcarte como se supone que hacen los humanos», murmuró. «¿Eso crees?» Lissari se acercó, ladeando el cuello con lentitud. «Estoy aquí. Hazlo». Elías rozó su cuello con los labios, suavemente, como si fuera a romperse. Luego la mordió, apenas, con una presión exacta, suficiente para que un suspiro se escapara de su boca. No era una herida. Era una promesa. Horas después, la cápsula fue recuperada por una nave aliada. Los informes hablaron de un atentado frustrado. De traidores entre las filas. Pero nadie pudo explicar cómo 2 personas solas sobrevivieron contra todo pronóstico. Lissari renunció a su cargo diplomático meses más tarde. Elías fue dado de baja honorable. Se mudaron juntos a un pequeño planeta sin importancia política, sin guerras ni diplomacia. Allí, entre bosques y cielos tranquilos, ella cultivaba plantas medicinales mientras él arreglaba motores viejos y cocinaba platos que siempre sabían mejor cuando ella lo miraba. A veces, al caer la tarde, Lissari se acercaba por detrás, le pasaba los brazos por la cintura y le susurraba. «Aún no has dejado de morderme». Él sonreía, la volvía a abrazar y respondía. «Nunca lo haré». Y ella, con una sonrisa suave, pensaba que tal vez eso era exactamente lo que siempre había querido.